Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Imaginemos y vivamos juntos y juntos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este evento, a este hecho entre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y Feria del Libro este año 2021. Y a este conversatorio le damos la bienvenida a todas y todes sobre el fenómeno de violencias y las transformaciones para la paz que nacen de las mujeres y las personas LGBT en el marco del conflicto armado. Mi nombre es Nikita Simón Dupi Vargas, soy comunicador social periodista y soy consultor investigador para el capítulo de Mujeres y Personas LGBT en el informe final de la Comisión de la Verdad. Y tendré el de ser acompañado de un equipo de mujeres que están trabajando desde hace ya buen tiempo en este capítulo alrededor de las mujeres. Y antes de introducirlas, quería también tejer en este evento las palabras de las cientos de personas LGBT que han participado como testimoniantes y que nos han aportado su verdad, la verdad que merece el país, la verdad de más de la mitad de Colombia. Y voy a empezar con el siguiente testimonio que dice así, que mi compañero me pegaba y yo decía que yo me lo busco, ¿cierto? Él tiene la razón. Entonces, maltrato psicológico y bueno, él tenía la razón. Me daba unas muendas, me golpeaba, eran golpes, palabras, todo. Entonces yo lo naturalicé, porque el hombre es el que más. Y yo me lo busqué. Entonces, por eso digo, es que uno lo tiene muy natural. Y realmente mirar como la guerra, que todos siguen ultrajando a nosotras, las mujeres, nos siguen como si no fuéramos, como si solo fuéramos botines de guerra, porque nos usan para sus fechorías, porque no nos usan como seres humanos, como los seres que podemos aportar a esta sociedad. Y con este testimonio quiero invitar a este espacio a la primera panelista. Ella es Salomé Gómez Corrales, antropóloga de profesión, feminista por vocación y es la coordinadora del grupo de trabajo para la Comisión de la Verdad. Bienvenida, Salomé, y mil gracias por este espacio. Y quisiéramos preguntarte qué equipo del grupo de trabajo de género en la comisión, su importancia y sobre todo, qué es esto del continuum de violencias, como hemos titulado a este evento. Muchas gracias, Nikita. Un saludo muy especial para toda la audiencia, muy contentas desde el equipo de género de poder estar en este diálogo con la sociedad civil. Pues bien, la Comisión de la Verdad, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es uno de los mecanismos en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, hoy denominado Sistema Integral para la Paz. Junto con la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Como sistema tenemos el compromiso de poder garantizar el enfoque de género en cada una de nuestras misionalidades y mandatos. Específicamente en lo que tiene que ver con la Comisión de la Verdad, ha sido posible tener un grupo de trabajo de género gracias a la incidencia histórica, política del movimiento social de mujeres y el movimiento LGBTI, que lleva años luchando por poder mostrar lo que han vivido lastimosamente, todos esos dolores, esos hechos que han vivido de manera particular mujeres y personas LGBTI en el marco del conflicto armado. Entonces, el grupo de trabajo de género al interior de la Comisión de la Verdad es ese equipo que se encarga de acompañar a cada uno de los otros equipos para que podamos hacer esos análisis diferenciales, podamos mostrar esos hechos que se han sufrido. Las mujeres y personas LGBTI han vivido todos los hechos: desplazamiento forzado, despojo de tierras, desaparición forzada, homicidios, todos. Lo que pasa es que sobre los cuerpos de las mujeres y sobre los cuerpos de personas LGBTI ocurren unas violencias muy particulares que responden a esa mirada, digamos, de subordinación, de discriminación que existen, que han existido históricamente, ¿no? Nos ha costado muchísimo tiempo en este país poder reconocernos como ciudadanas, como sujetos de derecho, aún más para lesbianas, gays, bisexuales y personas trans.
El grupo de trabajo de género entonces está en esa tarea justo ahorita ya que estamos en nuestra etapa final de la Comisión de la Verdad que debe entregarle a la sociedad un informe finalizando este año, en noviembre de 2021, después de 3 años de implementación de nuestro mandato, un informe que pueda dar cuenta de esas causas, de los por qué nos ocurrió, esos por qué del conflicto armado en Colombia, en este caso, con un énfasis de cuáles son esas causas que explican las violencias específicas que han vivido mujeres y personas LGBTI, que creo que ya muchos años se ha venido conociendo como las violencias basadas en género, las violencias contra mujeres, las violencias por prejuicio contra personas LGBTI, que más adelante lo van aquí a presentar nuevamente mi colega Nikita, Marcela y Remedios. En esas violencias, digamos, contra las mujeres y personas LGBTI también es muy importante, entonces desde la comisión poder mostrar en ese informe final cómo estas violencias se han vivido de manera específica y diferencial, por ejemplo, en mujeres campesinas, en mujeres indígenas, en mujeres negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, las mujeres rurales, las mujeres urbanas, es decir, toda la diversidad de mujeres y personas LGBTI. Sobre esto, entonces, hemos venido haciendo un gran esfuerzo desde la Comisión de la Verdad en poder mostrar también algo que podemos pensar que se ha escuchado muchas veces, pero aquí sabemos que hay públicos muy diversos, quizás para algunos o algunas pueden ser un concepto nuevo, y es el continuum de violencias o el continuum de violencias basadas en género, que es lo que queremos profundizar hoy, pero no quedarnos solamente en ese continuo, sino poder mostrar cómo es que mujeres y personas LGBT que han sido víctimas del conflicto han resistido a estas violencias en el marco del conflicto armado, han resistido a este continuo y han hecho toda una apuesta por adelantar procesos de transformación y resistencia para mantenernos y para poder construir paz en Colombia. Entonces, el continuum de violencias hace referencia a todas esas violencias que tanto mujeres como personas LGBTI han vivido a lo largo de toda su vida, es decir, desde la niñez, las han vivido en sus espacios domésticos, en la calle, la han vivido en el trabajo, en la escuela. Esas violencias lastimosamente se expresan casi siempre, sobre todo en violencias sexuales. Entonces, en la Comisión de la Verdad estamos abordando violencias sexuales en plural. La violencia sexual no es solamente la violación como regularmente se piensa, estamos hablando de maternidades forzadas, abortos forzados, presenciar, por ejemplo, actos de violencia sexuales. Bueno, tenemos diferentes categorías, pero estas violencias, el continuum entonces hace relación a esas violencias que se han vivido antes de vivir un hecho específico en el marco del conflicto, que se dan al interior del conflicto, ¿sí? Y que después, digamos, de haber las víctimas vivido un hecho en el marco del conflicto, lastimosamente mujeres y personas LGBTI las siguen viviendo. Y sobre esto queremos dejar un mensaje aquí muy específico, muy explícito, es decir, no logramos nada, digamos, en este país superando las violencias en el marco del conflicto armado si estas violencias se siguen repitiendo. Y estas violencias se viven y afectan no solamente a las mujeres, sino que afectan sus familias, las comunidades, en los casos, por ejemplo, de comunidades étnicas que tienen unos impactos colectivos y no solamente sobre el cuerpo de vida, el cuerpo y la vida de mujeres o personas LGBTI. Entonces, pues estos son conceptos. Les invitamos a quienes no conocen el trabajo de la Comisión de la Verdad que puedan visitar nuestra página web. Ahí van a encontrar muchísimo del trabajo que hemos venido haciendo durante estos 3 años desde la Comisión y de manera muy especial desde el Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. Por estos conceptos tan importantes, estos factores y clave con el que hoy vamos a estar precisamente dialogando, este tema de la subordinación, ¿no? Y la violencia de las mujeres que y antecede el conflicto armado, y también entender este análisis de género amplio que da precisamente las particularidades que han vivido las mujeres, dependiendo de los roles, también dependiendo de las pertenencias étnicas. Y precisamente de eso es que vamos a hablar. No sin antes agradecer a todas las personas que se están conectando a través de nuestras redes sociales, tanto de la Comisión de la Verdad como de la Feria del Libro. Y qué bueno que, digamos, lo bueno en medio de toda esta pandemia es que la virtualidad ha permitido que gran parte de lo que se hace
libro y en la Comisión de la Verdad pueda circular, mantenerse en medio de estas redes virtuales. Y antes de la siguiente panelista, quisiera también nuevamente tejer y traer las voces de aquellas mujeres, en este caso campesinas, que han aportado la verdad. María nació en febrero de 1973 en el municipio de San Luis, en Tolima. Fue a infancia tardía cuando su padre, un campesino todero y andariego, dejó de deambular y se asentó en su hogar, en Mapiripán, el límite que queda en el Meta y el Guaviare, donde la presencia colombiano es como un mito que muchas personas hablan y nunca han visto. María cuenta que en los años 80 llegaron los extranjeros, que sembraron ciclos de violencia irreparable a través de cultivos para el uso ilícito. Desde antes, arroz, maíz, algodón. Llegó después la marihuana y luego, años 80, la coca. Al mismo tiempo llegaron las fuerzas, las avionetas, los laboratorios, los asesinatos y los narcotraficantes, que venían a adueñarse de su tierra. Se empezó así a hacer el miedo y la desconfianza y la violencia contra las mujeres campesinas. Precisamente para hablar de estas mujeres, quiero invitar a Marcela Rivera Ospina. Ella es ecóloga de profesión, también feminista e investigadora en el capítulo de mujeres y personas LGBT, al final de la Comisión de la Verdad. Bienvenida, Marcela. Hola, muy buenas tardes para todas, para todos y para todes. Gracias, Nikita, por esa introducción y por traernos acá la voz de una de las mujeres campesinas, de muchas que han hablado y han dado su testimonio a la Comisión de la Verdad. En esta trayectoria de escucha que hemos tenido desde el grupo de trabajo de género hacia la verdad que nos han contado las mujeres y las personas LGBT, es de resaltar que las mujeres rurales están en el centro y en el foco en este momento de este conversatorio, ya que han sido desafortunadamente las más afectadas en el conflicto armado. Las cifras dicen que el 77% de los casos de las mujeres que han hablado sobre violencia contra ellas a la Comisión de la Verdad están en zonas rurales, 23% en las zonas urbanas. Esto, digamos, ya nos da una entrada analítica y una preocupación de lo que han vivido las mujeres, no solo en el marco del conflicto, sino históricamente en las áreas rurales de nuestro país. Y es muy clave mencionar que la vida de estas mujeres, toda su trayectoria y toda su existencia ha estado marcada por dos elementos constantes que tienen que ver, uno, con la precariedad, que se asocia a este continuum de las violencias que habla Salomé, y otro, la resistencia. Ambas cosas muy presentes en la vida de las mujeres rurales, campesinas, indígenas, afrocolombianas, que las ha atravesado. Las mujeres, como decía Salomé, no han vivido únicamente el desplazamiento, el despojo, la violencia sexual, han vivido de manera simultánea un montón de violencias, de humillaciones, de vejámenes, de insultos y de agravios contra sí mismas, contra su ser, contra su físico, contra su cuerpo, su espiritualidad y por, digamos, consecuencia también contra sus familias y comunidades. Yo me voy a referir principalmente a algunas de estas violencias de las que nos han hablado las mujeres rurales y cómo podemos encontrar allí manifestado el continuum de las violencias y qué podemos hacer como sociedad también al respecto. Algunas de estas violencias que nos han nombrado y a las que me quiero referir comienzan con aquellas que en la comisión hemos denominado los trabajos forzados con fines domésticos o que las organizaciones de la sociedad civil también han mencionado como los servicios forzados. Y esto es como en los contextos de conflicto armado, los paramilitares, las guerrillas como las FARC, llegan a los territorios donde las mujeres campesinas tienen, por supuesto, sus familias, sus hogares, su hábitat y su relación con el territorio y obligan a las mujeres a realizar servicios domésticos de manera forzada. En medio de un montón de humillaciones y de agravios, las obligan a cocinar, las obligan a realizar tareas domésticas que, digamos, están muy normalizadas en un ámbito social que ha relegado a las mujeres a
hacer siempre las tareas domésticas, pero que en el contexto del conflicto armado, por supuesto, se exacerban y tienen una carga de violencia impresionante sobre las mujeres con impactos psicológicos y comunitarios inmensos. Este tipo de violencias, por ejemplo, que vemos que se dan en el conflicto armado por estos actores, no solamente se dan en estos ámbitos. Entonces, por ejemplo, cuando las mujeres campesinas son desplazadas de sus territorios, llegan a las ciudades, donde ya de por sí les es difícil encontrar un medio de sustento, y los trabajos que encuentran es precisamente en labores domésticas, mal pagas, donde reciben también en muchos casos humillaciones y agravios. Esto, digamos, también demuestra cómo las mujeres tienen que vivir a lo largo de sus vidas una violencia que viene no solamente del conflicto armado, sino que también la misma sociedad la replica. Ya cuando salen del territorio, o cuando incluso los actores armados no están en el territorio, las mujeres siguen sufriendo un sinnúmero de violencias que las aquejan. Otra de las violencias que se presenta en las mujeres rurales, y que vemos también muy claramente en las mujeres campesinas, son las violencias sexuales, que Salomé mencionaba anteriormente. La comisión ha encontrado 14 tipos de violencias sexuales, donde claramente la violación o el acceso carnal violento pues está, digamos, es una de las violencias que las mujeres más han referido, pero hay muchas otras. Y allí es de resaltar cómo el paramilitarismo, por ejemplo, los paramilitares han utilizado este tipo de violencia, la sexual, contra las campesinas, para vaciar el territorio, para desplazarlas y despojarlas. La violencia sexual no solamente afecta el cuerpo de las mujeres, sino también desarticula y rompe los lazos que hay construidos entre la familia, entre la sociedad, entre la comunidad. Esta ruptura que hay, esta desarticulación social, fuerza el desplazamiento, obliga a la salida del campesinado de los territorios, y por supuesto tiene una intencionalidad, que es esa, ¿no? Entonces allí vemos como estas formas de violencia que van dirigidas principalmente hacia las mujeres. Claro, también los hombres han sufrido violencia sexual en el marco del conflicto armado, pero principalmente están referidas hacia las mujeres. Vemos cómo son estrategias de despojo, de desplazamiento, para vaciar los territorios y para incluso reemplazar las formas de vida campesinas en estos territorios. Entonces allí, digamos, es clave esta otra parte, digamos, que hemos encontrado en la escucha, que es como, sí, las mujeres han sido víctimas, la violencia se continúa, la violencia sexual, por ejemplo, después del desplazamiento se sigue dando en los lugares de acogida, en las ciudades. Las mujeres están más propensas a estas violencias, incluso dentro de sus propias familias se da la violencia sexual también, no solamente en el marco del conflicto armado por responsabilidad de los actores armados. Entonces, este continuum de violencias que las victimiza, pues es muy fuerte y ha sido muy referido, pero a la par viene también la resistencia, la fuerza de las mujeres para enfrentar precisamente todos estos agravios, que, como les decía al principio, no es una única violencia que las atraviesa a lo largo de su vida, sino es un sinnúmero de violencias que un mismo cuerpo está recibiendo, que es impresionante a veces estas historias que nos hablan de cómo una misma persona es agredida, violada, desplazada varias veces a lo largo de su trayectoria de vida, ¿no? Esto es lo que les ha pasado a las mujeres y, como decíamos al principio, sigue pasando después, aún sin la presencia de los actores armados en el territorio, aún saliendo del territorio. Es a veces la misma sociedad quien tiene, digamos, acción en este tipo de violencias. Entonces, las mujeres a la par han hecho esta resistencia dentro de los territorios. Las mujeres campesinas en particular han resistido frente a la violencia de los actores armados y el conflicto, pero también frente a la violencia que trae el modelo de desarrollo económico, el extractivismo y las empresas multinacionales que llegan a los territorios a implantar unas nuevas formas
y unas nuevas maneras de estar en el territorio. El campesinado tiene una construcción con el territorio, de ese vínculo que no es únicamente productivo, sino que es simbólico, que es cultural también y que les genera una identidad. Y la llegada de otros intereses económicos sobre el territorio que netamente buscan la extracción de recursos naturales, algo que se ha llamado, digamos, recurso, tiene ya una connotación economicista que no presenta en las comunidades, en los territorios. Allí vemos como la resistencia de las mujeres, la lucha por defender esos territorios es muy fuerte, las hace unirse, las hace permanecer y las hemos llamado también dentro del equipo como la defensa de la vida, porque es la defensa precisamente del agua, de los bosques, de esa relación que hay con la tierra, que como les decía, no es exclusivamente productiva, pero que también implica lo productivo. Es decir, también la mirada hacia las mujeres campesinas en algunos momentos ha sido como, bueno, es importante el rol que tienen en lo reproductivo, en lo familiar, en el cuidado. Y sí es verdad, este es un rol que ha sido muy importante para la permanencia del campesinado, pero las mujeres también tienen un rol en lo productivo, en el cuidado, la defensa de la soberanía alimentaria, de la seguridad alimentaria, de la autonomía alimentaria, que son tres cosas distintas y que ellas también nos lo han referido, y que, como les decía ahorita, es frente al conflicto armado, pero frente también a, más allá del conflicto armado, un modelo de desarrollo impuesto, que es una mirada muy diferente y una forma muy distinta de relacionarse con el territorio, y que ellas, por supuesto, están allí como defensoras también y como agentes políticas. Entonces también esto es otra de las cosas que hemos encontrado en la escucha, y es como las mujeres han tenido varios roles también dentro de este conflicto armado, ¿no? Que no solamente han sido víctimas, que por supuesto han sido victimizadas, pero también han sido defensores de la vida y también han tenido roles políticos que les ha costado muchísimo. Entonces yo voy a dejar hasta ahí para dejar hablar a mi compañera Remedios. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por pues en tan pocos minutos poder tratar de traer aquí las ideas más concretas sobre todo este ejercicio que hemos venido haciendo en la Comisión de la Verdad, que es poder esclarecer lo que han vivido principalmente, en este caso, desde el enfoque de género, las mujeres en sus diversidades, en este caso, mujeres campesinas y rurales. Has hablado de la interseccionalidad de las violencias, es decir, cómo también el continuum no habla solamente de esas violencias que han ocurrido antes, durante y después del conflicto, sino también cómo lastimosamente las mujeres rurales, indígenas, campesinas, han sufrido diferentes hechos de violencia, ¿no? Que se van sumando y que van teniendo también unos impactos a largo plazo. Yo quisiera también traer aquí uno de esos tantos testimonios. Quiero decirles que en la comisión hemos recogido ya más de 16.000 testimonios. De esos 16.000 testimonios de víctimas, aproximadamente el 53% son de mujeres y o de personas LGBTI. Una mujer campesina, por ejemplo, que nos contó que después de haber sufrido violencia sexual, una violación por parte de un grupo armado, pues vivió otros hechos de violencia en su casa. Me decía que yo era prostituta, de ahí no me bajaba. Me decía que yo me había ofrecido, que yo era una presa fácil. En 2 ocasiones me agarró a la cama. Sí, ¿y qué no me hacía? Eh, ¿Y qué no me hacía? Sin eso, lastimosamente, yo no hubiera sido la mujer que soy hoy en día. Sin la fuerza de mis hijas, sin que me hubiese pasado esta, sin tener la fuerza de mis 2 hijas, yo no podría seguir viva. Y bueno, yo soy fulana de tal, voy a seguir adelante y lo voy a hacer por mis hijas y voy a luchar por la vida.
Esa es una de esas voces que nos muestra el dolor, las múltiples violencias, el continuum de violencias, pero que al final nos muestra también la fuerza de las mujeres para mantenerse vivas, para defender la vida de ellas, de sus comunidades, de sus pueblos y de sus familias. Con esto entonces quiero introducir a mi otra compañera del grupo de género, Remedios Uriana, mujer del pueblo wayú, feminista, activista, investigadora también del capítulo sobre mujeres y personas LGBTI del informe final. Adelante, Remedios. Gracias, Salo, por la introducción. Yo soy Remedios Uriana, soy una mujer guayú, como decía mi compañera. También me gustaría leer, para continuar, me gustaría leer un testimonio también de las compañeras indígenas Yanacona, que son vecinos de las mujeres Nasa en el Cauca. Dice así: ahí vienen los valores espirituales desde que el niño está en el vientre, tengo las costumbres culturales del cuidado. De cuando nace, que tengo que hacer las prácticas culturales, de que empieza a caminar, todo tiene su paso espiritual. Peor como nos olvidamos de eso. Entonces, por eso y ahí estarán las malas energías que atentan contra nosotras. Entonces, por eso la fuerza tiene que estar en conservar lo que verdaderamente nos va a permitir tener ese equilibrio con la naturaleza. Creo que este es uno de los testimonios que también he venido conversando con ese testimonio. Creo que la espiritualidad para las mujeres indígenas y para las mujeres étnicas también es fundamental. Hace parte de nuestra vida cotidiana, hace parte de nuestra relación con esa naturaleza, con el territorio. Entonces, continuando con el conversatorio, continúan de violencia y su resistencia de las mujeres étnicas. Para las mujeres étnicas son múltiples las violencias que enfrentan en sus territorios. Está el racismo, está la violencia sexual, como lo enunciaban mis compañeras anteriormente, está el despojo territorial, incluyendo también las violencias basadas en género, que no han dejado de parar, incluso que estamos en la implementación del acuerdo de paz, pero las mujeres étnicas y las mujeres rurales y campesinas siguen viviendo estas violencias, ¿no? Estas continúan de violencias en el territorio. Y esto también va amarrado un poco también sobre ese desplazamiento forzado de las mujeres étnicas desde su territorio. También se enfrentan con una discriminación racial cuando llegan en el contexto urbano, incluso en el contexto rural también. Por otro lado, también están los homicidios a mujeres étnicas que también han aumentado en el país. Ustedes saben que en el Cauca casi todos los días se entierran mujeres indígenas Nasa por el conflicto armado. Otro tema también que hay que resaltar acá, las compañeras anteriormente en su intervención lo mencionaron, que tiene que ver con ese continuum de violencia por terceros civiles, ¿cierto? Como el impacto que ha hecho las empresas multinacionales en los territorios étnicos. Y esto también se suma la presencia de las fuerzas públicas en el territorio. También lo vemos hace un año. Ustedes vieron una niña en Vera, en el Chocó, fue víctima de violencia sexual. Este continuo de violencia también se suma también por parte de la sociedad. Todos los días discriminan a las mujeres étnicas por su color de piel, por su pelo, por su forma de hablar, por su forma de vestir. Y eso lo llamamos como continuo de violencia por parte de la sociedad en general. Otro tema importante que también debemos resaltar en este panel, que es esa militarización en los territorios, ¿cierto? No, por parte de los grupos ilegales, por parte de los grupos legales también vemos ese continuum de violencia también, y los pueblos étnicos que también están en medio de este conflicto,
donde muchas veces se enfrentan con esa estigmatización, tanto por los actores armados y tanto por la sociedad colombiana. Aquí también es importante resaltar en ese término de militarización de los territorios étnicos, los pueblos quedan en medio de esto y no saben para dónde ir. Por supuesto que hacen caso también al grupo de las FARC, al ejército, a la policía, a los paramilitares, porque si no, pierden la vida en medio de este conflicto armado. Creo que es importante resaltarlo. A veces también esa estigmatización es que esos indígenas son guerrilleros, es que esos negros son paramilitares, ¿cierto? O sea, pero hay que entender por qué ellos están en medio del territorio, en medio de este conflicto en el territorio. También es importante abordar las resistencias, ¿no? Cómo estas mujeres, yo no diría que resistieron, ¿no? Están en resistencias en este momento, en la actualidad, porque el conflicto no ha parado. Las mujeres negras, ¿cómo resisten en estos momentos? Resisten a través de esa sanación colectiva e individual, a través de esas prácticas ancestrales que ellas tienen, como el comadreo, ¿cierto? Que es eso, tejiendo pensamiento como mujeres en su territorio. También también van al mar a hablar y restregar el dolor y el miedo en colectivo, y de esta forma resisten las mujeres negras en su territorio. Otro punto también que también es común con las mujeres indígenas, que es el fortalecimiento organizativo, colectivo e individual en los territorios. De esta forma también resistimos las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas también resisten a través de la tulpa, que es el fogón, ¿cierto? Cuando las mujeres hacen las tulpas, empiezan a tejer su pensamiento de dolor en medio de esta tulpa. Algunos pueblos, ¿cierto? Como los pueblos de la Sierra Nevada, los 4 pueblos de la Sierra Nevada, tienen montañas, tienen cerros, que para ellas ese significado de la montaña, de los cerros, es importante desde su espiritualidad, desde su cosmovisión. Y eso también lo llamamos resistencia de las mujeres étnicas. También la Guardia Indígena también ha sido muy importante en estos últimos días o actuales. Ha jugado un papel importante para resistir los pueblos indígenas, sobre todo el Cauca. Y seguidamente también algunos como el pueblo Wayuu también, como el resguardo Mayabangloma, que también tiene su propio guardia indígena, también ahí están resistiendo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Terminaría la conversación ahí. No sé quién tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, Remedios, por compartirnos tu mirada como mujer, como feminista, contarnos, ¿no? Desde tu propia experiencia lo que ha significado vivir este conflicto, más de 50 años. Y esto lo traigo el tiempo porque seguramente en la audiencia esperamos que hayan personas jóvenes, ¿no? Este mensaje que les queremos dejar hoy es de poder mostrar eso que hemos vivido en clave de reconocerlo para que no se repita, ¿no? De reconocer la dignidad de las víctimas, la fuerza que han tenido las mujeres y sus comunidades para permanecer, para defender el territorio, para defender la vida, para romper el silencio, perder el miedo. Hablar de violencias de género no es fácil, hablar de violencias sexuales es mucho más difícil, y esto se va volviendo más difícil también dependiendo de qué comunidad o de qué pertenencia étnica se tenga. El continuum de violencias entonces responde, nuevamente quiero decirlo, ¿no? A estas violencias que han vivido mujeres y personas LGBTI a lo largo de todas sus vidas, y la forma en que éstas se van conectando o se comportan de acuerdo al contexto. Y es muy triste decirlo, ¿no? Que estas violencias se viven
desde la primera infancia, ¿no? Y desde antes de nacer también. En el capítulo sobre mujeres y personas LGBT del informe, por ejemplo, es muy importante mostrar cómo en este país, resultado de las violencias sexuales, muchas mujeres, principalmente negras, han tenido que parir hijos e hijas resultados de violación sexual. El continuum de violencias se da tanto en contextos de guerra como en contextos de paz. Y sobre esto hay que dejar un mensaje, una invitación a la sociedad para rechazar cualquier forma de violencia. Y sobre este mensaje de rechazar, de eliminar, de prevenir, de atender, también hay que hacer un llamado de manera muy especial a las instituciones que atienden y deben garantizar los derechos de mujeres y personas LGBTI en el país. A las instituciones del Estado hay que hacer un llamado realmente para hacer transformaciones, para que esto no siga ocurriendo, para que se sancione. Sobre todos estos hechos de violencias que han vivido mujeres y personas LGBTI, hay un nivel de impunidad altísimo. Entonces, una de las grandes transformaciones que tenemos que hacer en el país está en el sistema de justicia, está en el sistema educativo, está en el sistema de salud, por ejemplo, para responder a esas afectaciones en relaciones con los impactos en la salud mental, los impactos en la salud sexual y reproductiva que tienen principalmente las violencias sexuales. Para esto, pues es importante entonces también decir y hablar, traer aquí a colación un poco una reflexión sobre las violencias que han vivido especialmente lesbianas, gay, bisexuales, personas trans, bueno, personas con orientaciones sexuales, identidades y o expresiones de género diversas. Para esto yo quisiera traer aquí un pequeño testimonio también de unas de esas personas que nos ha dado su voz y que ha roto el silencio ante la Comisión de la Verdad. Y dice, muchas veces también recibimos amenazas, golpes de la misma gente del pueblo, amenazas, nos pegaban porque vestíamos como mujeres, que nosotros éramos machos, que Dios había traído era machos. Como uno no les prestaba atención, nos tiraban piedras, nos descalabraban, nos escupían en la cara, nos echaban agua, residuos de comida dañada que había en bolsas. Me acuerdo de que en la casa nos las tiraban. Y a uno, aún así, le ha tocado mantenerse de pie. Con mucho miedo que había, uno aguantaba. Con esto le doy la introducción y la palabra nuevamente a mi colega Nikita, que ha tenido problemas allí de conexión. Ojalá podamos escucharte bien con la cámara, Nikita, y si no, pues te pedimos que podamos seguirte a través de la voz y sin la cámara. Adelante, Nikita. Muy buenas nuevamente. Y esperemos que las conexiones, inclusive cósmicas, nos permitan entrar en este diálogo. Y gracias, Salomé, por esa introducción efectiva alrededor de lo que han vivido las personas lesbianas, gay, bis, trans y todas las personas que tienen orientaciones sexuales e identidades de no normativas, que a veces, digamos, son experiencias que desbordan precisamente esa sigla de lo LGBT y que se viven de en los territorios y que se intercrusan por lo que hacen, por las pertenencias étnicas y por sus edades. Para la comisión ha sido un esfuerzo precisamente hablar de esas actividades y lo primero que quisiera decir es que se ha hecho un esfuerzo interno de poder no totalizar la experiencia LGBT, sino poder hablar precisamente de las violencias que han vivido de estas identidades. Y con eso he hecho esta apuesta de poder incluir varias diferencias, es decir, que podamos hablar de qué han vivido las mujeres lesbianas, diferencia a lo que han vivido los hombres gays o bisexuales, a diferencia a lo que han vivido hombres y mujeres trans, responde a una ausencia que ha habido precisamente de datos cuantitativos de parte del Estado que nos permite efectivamente analizar lo que las afectaciones diferenciales en esta población. Quería como empezar con eso y ahora hablamos como de estos hallazgos que sin dudas han sido gracias a los cientos de testimonios, en el gran esfuerzo que han hecho organizaciones sociales LGBT, dar sus informes con enfoques diferenciales, con enfoques étnicos, podemos identificar y digamos, esta ha sido la apuesta, preguntarnos por qué pasó lo que le pasó a las personas LGBT. Y la segunda pregunta que nos hemos hecho es
personas LGBT viven la violencia armada de manera igual. Y lo primero que podríamos decir es que pasó por prejuicio. La violencia por prejuicio se ha convertido en la causa explicativa que han vivido las personas LGBT y que al igual efectivamente las violencias que han vivido las mujeres trasciende y desborda armado. Ya lo vienen, las personas LGBT vienen viviendo prejuicio desde sus hogares, expulsados. Digamos, el primer desplazamiento forzado que vivieron fueron el de sus familias, el de sus propias comunidades y luego el de sus territorios por grupos armados, pero también han sido excluidas por la escuela, los lugares de trabajo, inclusive las experiencias artísticas y culturales que viven en las comunidades también han generado un proceso de marginación y de segregación. Pero específicamente con lo que tiene que ver con el conflicto armado, cómo el prejuicio opera y uno de los rasgos que hemos podido encontrar gracias a estos testimonios es que el prejuicio tiene múltiples modalidades. No solamente buscó aniquilar la diferencia como inicia el Centro Nacional de Memoria Histórica, que fue un gran primer paso, sino hemos podido ver cómo no solamente se aniquiló a las personas en la guerra, también se les corrigió, también castigó, también se les instrumentalizó con los fines tanto del proyecto político y social, pero también económico de los grupos armados. Así que los grupos lograron instrumentalizar el prejuicio no solo para aniquilar a las personas LGBT de los territorios, sino para obtener dividendos económicos a través de trabajos forzados, a través de la trata de personas, a través del control alrededor de las zonas de comercio sexual y de microtráfico en donde las personas LGBT terminaron involucradas. Eso es así como un primer inicio en este avance. Y efectivamente, a partir de estas diferentes modalidades de la violencia por personas LGBT empezaron a vivir varios hechos victimizantes, desplazamiento, homicidio, amenaza, y también pudimos identificar con mucha fuerza, por ejemplo, este tema de las prácticas de exterminio, lo que la mayoría de nosotros y nosotros y nosotras conocemos como la limpieza. Y si no, solo habría que pensar en esa imagen que tenemos, que es un panfleto, ¿no? El panfleto siempre incluye a una PT, siempre la destierra, siempre la amenaza. Todo panfleto incluye una persona LGBT. Y la amenaza se convierte en la antesala a otros hechos victimizantes, como lo es el homicidio, el feminicidio, la aparición forzada, o simplemente el desplazamiento forzado, que no solamente fue contra personas directamente, sino contra organizaciones sociales y procesos de liderazgo, que significó que muchas personas LGBT tuvieran que romper vínculos que les costaron mucho, pero además vínculos sociales de la diversidad en sus propios territorios. Quisiera también hablar que no solamente esto quedó aquí, sino además del continuum de violencias, se ha vivido para los LGBT una complicidad social. ¿Esto qué significa? Y es las personas, las comunidades en general, no solamente fueron benevolentes y no solamente vieron con buenos ojos la que vivieron las personas LGBT, sino que muchas comunidades movilizaron recursos para que sucediera. Voy a dar algunos ejemplos. 10 no, los grupos armados le pidieron, le solicitaron directamente a los grupos armados que expulsaran a las personas LGBT de sus territorios, todo sobre la base del prejuicio, porque las personas somos infecciosas, porque somos pecadoras, porque somos inmorales, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto de la complicidad social nos expone que el conflicto armado no es algo que exclusivamente con los grupos armados, con los que estaba, sino que es una construcción, un tejido que también nos involucra a nosotros, nosotras y nosotros, como actores sociales, que también hemos tenido algún tipo de participación en este maneras. También he podido hablar procesos de empresariales, proyectos, etcétera, y también ha sido así para las personas LGBT. Y antes de pasar y cerrar con el tema de las resistencias, quisiera también traer un testimonio para poner sobre todo las voces de las y los testimonantes con la prioridad para la Comisión de la Verdad.
Dice este testimonio así: el más homofóbico era alias Chula. Era uno de los que no podía ver un miembro de la comunidad LGBT porque de una vez, si tenía el cabello largo, se lo cortaba. Si tenía un cuchillo en la mano, iba y le tumbaba la mano. Los agredía, les arrancaba los aretes, se los arrancaba con las orejas. Si tenía prendas femeninas, se las quitaba. Si tenía un comportamiento masculino, lo corregía. También a una muchacha, a una mujer trans, hasta tiros le pegó en los pies para que aprendiera a caminar como hombre. Es que éramos la burla, éramos oso para ellos, siempre nos maltrataban de esa forma. Y con este testimonio quería efectivamente ejemplificar lo que es el prejuicio, ¿no? Y dejar claro que el prejuicio no nace porque tenga tentación. Se fue la conexión de Nikita, creo. Bueno, pues agradecerle a Nikita, no alcanzamos a escuchar la parte final, por si nuevamente puedes recuperar la conexión. Sé que le escuchamos entrecortado, pero era muy importante pues, poder escuchar estos análisis desde la voz de Nikita, integrante, líder también del movimiento LGBTI. Como ustedes lo ven, al interior de la Comisión de la Verdad y en el grupo de trabajo de Sobre... género, es que se está entrecortando. Adelante, adelante. ¿Sí? Ah, bueno, Nikita, es que se te cortó y entonces había yo retomado. Pero si quieres, cierra tu, porque no te alcanzamos a escuchar la parte final y yo retomo, por favor. Dale. Sí, quería cerrar simplemente con las múltiples formas que ha sido la resistencia para personas LGBT, que van desde el litigio estratégico y ver como en el Estado una posibilidad, aún en medio de esta desprotección estatal de la que hablamos, pero también el arte y la cultura, la juntanza y sobre todo, como decía la compañera Marcela, la defensa de la vida, la defensa del amor y la defensa de ser quien se es. Y ya, quería como cerrar con esto, con esta resistencia nacen de las personas, los cuerpos y las subjetividades LGBT. Muchas gracias, Nikita, por tus reflexiones. Pues bueno, le has contado aquí a la audiencia esos hechos que han vivido de manera particular, personas, digamos, que rompen con esos estereotipos de género. Nos has hablado de algo que ha funcionado, que ha sido muy funcional para el conflicto armado, y es la estigmatización. En este caso, la estigmatización de lesbianas, gay, bisexuales, personas trans, pero la estigmatización ha tenido una funcionalidad en el conflicto y es en diferentes ámbitos. Este es un conflicto que se ha reconfigurado, que hemos justificado y entonces hemos dicho, esto le pasa, en este caso, o por ser mujer, ¿cierto? O por ser gay, pero le pasa por ser negro, o le pasa por ser indígena, o le pasa por ser sindicalista, o le pasa por ser docente, o le ha pasado por ser empresario. Siempre ha habido una justificación y nada de lo que hemos vivido en este país se justifica. Entonces es un mensaje también a cómo superamos el conflicto, cómo lo transformamos, cómo somos capaces de vernos desde la diferencia, cómo somos capaces de reconocernos, de dialogar. El problema de este conflicto es también cómo cosas que pudieron haberse solucionado, por supuesto, a través de un diálogo, de la garantía de los derechos, un Estado que no respondió como debía, hemos normalizado la violencia. Y en este caso hemos normalizado, hemos naturalizado y hemos legitimado las violencias contra las mujeres, contra las personas LGBTI, las violencias de género, las violencias por prejuicio. Voy a darle nuevo la palabra para que también adicione algunas cosas sobre el análisis de mujeres campesinas a mi compañera Marcela Rivera. Entonces, Marcela, por favor, para que continúes o Remedios. No sé quién estaba primero. Reme. Bueno, Remedios, entonces porfa, te escuchamos. Activa tu cámara, por favor. Voy. Gracias, Salo. Bueno, también quisiera leer también un testimonio de una compañera
indígena de la Amazonía, del pueblo ticuna. Creo que para la audiencia de este encuentro es importante también escuchar a las niñas que también fueron víctimas del reclutamiento en el marco del conflicto armado. Dice, voy. Doctora, pero eso fue algo que me marcó para siempre toda mi vida. Pero yo ahora tengo 2 niñas, y jamás permitiría que a mis niñas le pase lo que a mí me pasó. Claro. Voy. Bueno, hasta ahí mejor. Yo creo que con esa reflexión, esta chica actualmente tiene 34 años, fue reclutada a los 7 años. Sí es muy doloroso escuchar todos estos testimonios para nosotras, ¿no? Porque eso también le marca a uno también como mujer indígena, como profesional, como funcionaria pública también, ¿cierto? Creo que es ahí donde debemos apuntar a esas recomendaciones que debemos dejar como Comisión de la Verdad, ¿cierto? Para que no haya esa repetición del conflicto armado, como lo decía esta chica de 7 años que fue reclutada. En ese sentido, sí es importante apostar a la educación con un enfoque territorial, sobre todo para las mujeres étnicas, para las mujeres rurales, para las mujeres campesinas, que también compartimos territorios con nuestras hermanas. En ese sentido, las recomendaciones hacia la institucionalidad sí es fundamental encaminarla, alinearla en el camino de la educación y la tecnología, que también estamos viviendo otra etapa del contexto de la modernidad. Quería cerrar con esa frase porque me marcó mucho la vida como mujer indígena y como profesional. Tenemos muchas cosas que aprender de las voces que van a salir en el informe final de la comisión. Creo que eso tiene que apuntar hacia cambios, transformaciones reales en los territorios de nuestro país. Y también quisiera también dejar acá, esos cambios también van ligados también a la democracia. Tenemos que saber a quién elegimos de ser presidente de nuestro país para que llegue ese cambio que las mujeres étnicas están esperando en los territorios. Muchas gracias, Salo, y muchas gracias a todos los organizadores del evento. Y gracias también a la audiencia por escuchar todos estos testimonios y nuestras palabras como grupo de género. Tiene la palabra, Salo. Muchas gracias, Remedios, por traer esas voces de otras mujeres. Ese es el ejercicio principal de la Comisión de la Verdad: escuchar, amplificar las voces, darle voz a quienes no lo han tenido o a quienes han querido acallar a través de las armas. Para ir cerrando este espacio, entonces vamos a darle nuevamente la palabra a mi colega Marcela Rivera, que también quiere hacernos unas reflexiones adicionales sobre lo que ya nos compartió previamente. Adelante, Marcela. Gracias a Alo y gracias a Reme también por sus reflexiones. En la línea que también decía Remedios, voy a traer también la voz de una de las mujeres campesinas que habló con la comisión en un espacio colectivo, y también va dirigida un poco más hacia el Estado, el gobierno y las instituciones. Y creo que es importante también traerlo al espacio en el sentido también de cómo tomar acción frente al continuum de las violencias contra las mujeres. Entonces dice ella: las campesinas hemos sido afectadas no solo por el desplazamiento de tierras o porque nos hayan sacado de nuestras casas y hogares, sino porque el gobierno se ha llevado a nuestros hijos a prestar el servicio.
Esta es una violencia que nos ha afectado de mucho atrás y lo de los grupos armados. Las mujeres siempre hemos sido afectadas más en la parte de las violencias. La mujer ha sido más afectada. Una de las principales causas del desplazamiento es habernos quitado nuestra tierra, dejarnos sin tener dónde trabajar. Nos han masacrado a los hijos y esposos. Hemos perdido todo. Hemos sido revictimizadas por parte del Estado con la ley 1448, donde indemnizar a quienes perdieron todo lo que tenían. Y hasta el momento no se ha indemnizado a muchas familias y no nos podemos recuperar de muchas cosas que se han perdido y muchas mujeres que lo han perdido todo. Sí, yo solamente quisiera también cerrar como con esta reflexión que tiene que ser como escuchar estas voces, nos tiene que interpelar a todos, a todas como sociedad, a las instituciones, al Estado, por supuesto. Cada quien tiene un parte de responsabilidad y de acción frente a lo que sucede. Y creo que ya no es momento de seguir indiferentes frente a lo que viene pasando en el país desde hace tantos años. Y que sucede principalmente en las zonas rurales, como veníamos diciendo. Entonces, también desde las personas que estamos en las ciudades, tener como poder comprender, poder acercarnos también a esta realidad y poder tomar estas acciones pequeñas o grandes en lo que, digamos, nos compete en nuestras vidas también cotidianas, creo que puede aportar muchísimo a un cambio también social y cultural del que debemos hacernos cargo todas, todos y todes. Y ha sido también para mí clave escuchar a las mujeres en todas sus diversidades hablar de, por supuesto, de todos sus dolores que también a veces uno los hace propios, le tocan el alma, pero también esa fuerza, ese espíritu de lucha, esa resistencia, ese apego a la vida y a la defensa de esa vida, que creo que también deberíamos contagiarnos mucho más de eso. Gracias por el espacio también a la Filbo, a quienes se han quedado a escucharnos y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela, por lo que nos has compartido, ¿no? Poder mostrar esa mirada desde el territorio, Remedios, Marcela, mostrar cómo el territorio está conformado, construido, configurado por la naturaleza y por las personas que habitamos allí, ¿no? Este ejercicio, esta defensa del territorio y de la naturaleza ha estado a cargo en el país de los campesinos, las campesinas, la población rural, los pueblos étnicos, ¿no? No en vano se están haciendo tantos llamados ahora eh, por los impactos también, ¿no? Ambientales. Entonces, desde la comisión también hemos venido haciendo una reflexión sobre cómo el conflicto armado ha impactado la naturaleza, ¿no? El territorio como víctima. Creo que eso también es novedoso para una comisión de la verdad y por eso es tan importante recoger las voces de las mujeres campesinas, rurales, negras, indígenas, de las personas LGBTI. Para cerrar este espacio, yo quisiera también, eh, pues nuevamente insistir que el continuum de violencias basadas en género, expresadas en las violencias sexuales, en las violencias por prejuicio, en las violencias intrafamiliares, en las violencias de pareja, en violencias que lastimosamente se siguen repitiendo, pues es importante también mostrar cómo el conflicto ha afectado de manera especial a las mujeres negras, afrocolombianas, afrodescendientes. En el equipo tenemos de la comisión muchas mujeres que vienen del movimiento, mujeres negras que han traído también allí sus voces y sus análisis. Un testimonio de una mujer negra nos dice: me siento triste porque lo que me enseñaron fue el castigo de esta época para mí y para muchas mujeres, que ser negra es lo peor que nosotras hemos tenido. Por eso nos violan, nos matan a nuestros hijos, enamoran a nuestras hijas
y las dejan sola criando sus negritos. Lo que veo en este tiempo es como cuando mi abuela me contaba de cosas que le sucedieron a su abuela y a su madre. Este testimonio, este fragmento, ¿no? Que aquí hemos traído son fragmentos de testimonios que nos han dado de horas, horas. Lo que hemos hecho es un ejercicio, no sé cuántas horas tenemos de grabación en la Comisión de la Verdad de todos estos testimonios. Nos muestra cómo las violencias contra las mujeres, digamos, permanecen en el tiempo, han sido heredadas. Las seguimos viviendo, se viven de maneras diferentes, se suman otras violaciones, digamos, a los derechos humanos aquí en el marco del conflicto. Nuestra invitación también desde la Comisión de la Verdad, desde el Grupo de Trabajo de Género, es un llamado a hacer esos cambios, a que podamos reconocernos como pares, a que podamos avanzar en ejercicios de igualdad de oportunidades. No puedo perder esta oportunidad como coordinadora también para hacer un llamado a quienes cometieron estos vejámenes para que puedan hacer un reconocimiento público ante el Sistema Integral para la Paz, ante este proceso de justicia transicional que estamos viviendo, que puedan pedir perdón, que puedan dejar un mensaje de no repetición y de transformación. Eso lo necesitan las víctimas, lo necesitan niñas, mujeres, pueblos étnicos, toda la diversidad y las personas que hacemos parte de Colombia. Así que, pues, mil gracias a la Filbo, un evento en este momento que está también con un invitado especial de Suecia, un gran aliado de la Comisión de la Verdad, un gran aliado del enfoque de género, es un país con una política feminista, un gran aliado de nuestros mayores cooperantes, que es ONU Mujeres. Entonces, agradecerle también por este espacio, por abrirnos esta oportunidad para contarles un poquito de todo este trabajo que hemos hecho con muchísimo compromiso, con muchísima ética, con una visión de futuro y de transformación. Mil gracias por el espacio y ahí seguimos trabajando en la Comisión de la Verdad para pronto poder hacer la entrega del informe final que dé cuenta de esas causas del conflicto y dar mensajes y recomendaciones para que no se vuelva a repetir. Buena tarde.